empezamos una nueva aventura. Esta serie se llama Sound of Singles, S-O-S, o al revés, S-O-S. Bien, ¿qué significa Sound of Singles? Sound of Singles, pues significa sonido de los solitarios, de los singles, de los monocilíndricos. Ya sabéis que a los monocilíndricos en inglés se les ha llamado siempre singles, bicilíndricos twin, ya está. Y ya no hay más, no existen más motores. El caso es que ya hace mucho tiempo a mí los monocilíndricos siempre me han gustado mucho. Yo empecé precisamente con monocilíndricos, pues empecé con mi Montesa Cronos 75, subida 125, que era un monocilíndrico, era lo que teníamos entonces, 2 tiempos, y luego cuando ya me metí, digamos, en el 4 tiempos, empecé con una Ducati 3,5, la famosa Roa 3,5, que era lo que había también en la época, era un poco anterior, era bastante anterior a cuando llegó ya la Yamaha SR 2,5, empezó la invasión japonesa y tal, pero bueno, los que resistíamos íbamos en Ducati, ya se nos metía el venenillo de la Ducati, y siempre me ha gustado muchísimo, fue el inicio. Yo creo que todo el mundo, los que tenemos más o menos mi edad, sobre los 60 tacos y tal, todos empezaron más o menos por ahí, es lo que había disponible y era con lo que nos movíamos, incluso nos íbamos de viaje y hacíamos, no sé, grandes viajes, o sea, grandes locuras, grandes gestas y nada. Y bueno, siempre me han gustado los monocilíndricos. Pasa que, por ejemplo, aquí por la situación, digamos, española, en la que no tuvimos de todo, no llegaron todas las marcas y tal, pues nos perdimos, por ejemplo, grandes motos monocilíndricas que ya eran japonesas con motores de 500, de 400 y ya 600. Tardó mucho en llegar y nunca llegaron motos, digamos, por decirlo de una manera, de carretera. Era todo ya las trail, cuando llegó la moda de las trail. Pero antes de eso existían toda una serie de motos que eran con motores grandes, pues no sé, la XBR 500, también nos llegó a nosotros la SRX 600, pero bueno, había la SR 500, que aquí no vino ni nada, ¿no? Bueno, esto movió media Europa, y a partir de esos motores se van desarrollando, es de donde sale famosas trail, que eran motos, digamos, de calle que les ponían suspensiones altas y te metías al campo, te ibas a un ride, y luego pues creamos el París-Dakar y tal, bueno, pero eso es otra vía. Entonces nosotros vamos a ir por el asfalto, porque a nosotros nos gusta mucho el asfalto. Bien, entonces, os repito, a mí siempre me han gustado muchísimo las monocilíndricas, me parecen unas motos súper inteligentes, eficaces, o sea, menos es más, menos peso, potencia justa, bien, eran otros tiempos, te digo, ahora mismo, bueno, ahora hemos vuelto un poco a ese tema, ¿no? Pero quiero decir que eran motos muy divertidas. ¿Qué pasaba entonces? Claro, todo llega a la competición, Y entonces en aquel momento, por ejemplo, yo con mi Ducati, pues al final, una de las varias 3,5 que he tenido yo, Ducati 3,5, pues por ejemplo, pues yo empezaba a hacer mis café racers y me iba con ellas ahí matando viejas por Madrid y tal y cual. Y bueno, por ejemplo, una de ellas fabriqué una precisamente para correr en La Bañeza, en el Gran Premio de La Bañeza. Eso fue en el 98. Max, se llamaba Max, porque una moto matriculada era MAX y yo la llamaba Max. La transformé para pista. Hice alguna prueba del Campeonato de España de Clásicas en el Jarama, con un resultado brillantísimo. No llegué ni a subir la rampa de Pegaso porque se me fue el carburador. Había estado toqueteando la carburación, claro, en otros tiempos y tal. Y no apreté bien la brida del carburador y en plena subida de la rampa Pegaso, ¡boom!, se fue y se acabó ahí la carrera. O sea, que fue brillantísimo. No llegué ni al kilómetro, pero bueno, bien. Pero luego en La Bañeza sí, en La Bañeza puedo decir que quedé ese año, creo que fue en el 98, creo que quedé séptimo, me parece, de 25, ¿vale? Entonces fue uno de los mejores fines de semana de mi vida en La Bañeza. Otro día podríamos hablar de La Bañeza. Ahora se ha especializado demasiado, se ha vuelto muy tonto y muy masificado. Pero bueno, en fin, incluso en aquella época te pagaban por correr. Hagas la licencia para correr de piloto y no tengo aquí la foto, creo que tenía la foto. Ahora os pondré una foto de esto. Y nada, y me pagaron prima de salida, se llamaba entonces, una pasada. 10.000 pesetas en el año 98. La hostia, piloto oficial. Bueno, continuamos. Bueno, ¿esto a qué viene? Pues porque siempre me quedé con las ganas de tener un monocilíndrico de rendimiento. Porque yo rápidamente la Roa 3,5 empezó a pasar y luego me pillé una Ducati 7,5 y subí a 860 y a partir de ahí empecé con el mundo Panta 600, luego 7,5 Sport y tal. Ya empecé con las Ducatis bicilíndricos y tal y cual, ¿no? Entonces ahí se quedó un poco la monocilíndrica.
Bueno, esto fue en los años 90 y tal. ¿Y qué pasó precisamente? En los años 80, precisamente, empiezan a organizarse unas categorías, porque, bueno, ¡oh! Me está saliendo el sol, vamos a ver un momento. En los años 80 y pico empiezan a organizarse carreras otra vez, digamos, de monocilíndricas. ¿Por qué? El monocilíndrico realmente era la moto de carrera por excelencia. Pues cuando se empezó el mundial de GP allá por los años 50, 40, 50, famosísimo la Mondial, por ejemplo, la Mondial 2,5, Morini 2,5 también, eran auténticas bestias, o sea, que lo ganaban todo. Luego fue el dominio del monocilíndrico inglés, de los grandes monocilíndricos. Por ejemplo, la Maxless, la G50, que era de 500, la Norton Manx, la famosa Norton Manx también, que competían, pues por ejemplo, anterior a esta estaban las Aermacchi 3,5 italianas, cilindro horizontal, monocilíndrico, y luego, bueno, pues la cosa evolucionó, se convirtió en las motos de los pilotos privados, lo que se llaman los pilotos privados, y entonces, ¿qué pasó? Pues que empezaron a entrar los japoneses a correr con sus motos de 2 tiempos, que bueno, no sé si sabéis que la moto 2 tiempos realmente quien la desarrollaron fueron los alemanes del este, con MZ. Bueno, hay una historia apasionante, ¿no? Eran los reyes, digamos, hicieron la moto que era el top que había entonces, lo ganaban todo, y en una genuina historia de estas de espías de la Guerra Fría y tal y cual, el piloto oficial de MZ, que a su vez era el ingeniero que había hecho todo el desarrollo del motor, deserta del bloque comunista, y lo trincan los japoneses, lo trinca Suzuki, y ese es el inicio, digamos, del machaque japonés en GP, cuando ya empiezan a hacer ellos en el 2 tiempos, porque los europeos seguían con el 4 tiempos. Entonces llegó un momento que de los monocilíndricos se pasó a los 3-4 cilindros me gusta. Claro, ya empezaron a igualar cilindradas, ¿no? Pues a 500, por ejemplo, y tal. Y ya no había nada que hacer contra los japos. Y no había nada que hacer. De hecho, la última vez que corren a monocilíndrica en el mundial, y que incluso creo que ganó, que era un británico loco, con una Norton Manx, la última evolución de la Norton Manx, porque estuvo en activo hasta prácticamente el 60 y pico, 70. Bueno, pues este tío subió al podio la última vez, creo que fue pues en el 60 y pico, 70. Y a partir de ahí ya la moto, pues nos la guardamos en el garaje, se quedaron para rodar en la isla de Man, algún flipado y tal. Y se olvidaron de las monocilíndricas. Bueno, pues en el año 80 y pico empieza, sobre todo en Japón, a iniciar una clase que se llamó Sound of Singles. Y entonces todo el mundo cogía, porque era muy popular, porque cogía pues una Yamaha SR500 o cogía una XBR entonces 500 o el modelo anterior, o simplemente cogían los motores, fabricaban los chasis, que ese es el inicio realmente del espíritu del Sound of Single. Y bueno, y eran carreras donde habían manadas, o sea, habían 200 tíos, clasificatorias, 1.000.000 de mangas por carrera y tal. Y bueno, se desarrolló, y esta idea fue llegando también a Europa, precisamente con estos motores monocilíndricos de Yamaha, porque al final fueron los únicos que mantuvieron vivo el monocilíndrico, porque en Europa prácticamente nadie, ni siquiera Ducati hacía ya monocilíndricos, no había nadie que hiciera monocilíndricos. Sí, por ejemplo, KTM empezó con la base de los motores Rotax, pero eran motos de enduro. Empezó a desarrollarse la moto de enduro y de cross, pero sobre todo de enduro, de pruebas de enduro, de regularidad y todo esto, ¿no? Entonces, a raíz de tener esos motores, la gente empieza a desarrollar, ¿por qué no lo metemos en pista para un circuito? Y entonces se inició que es lo más bonito de esta categoría, fue un desparrame tecnológico, mil y un inventos, ¿no? Entonces había desde los que se hacían el propio chasis con el motor, hasta los que aprovechaban chasis ya preexistentes, como podían ser chasis de motos de 125 de 2 tiempos o de 2,5. Me acuerdo, por ejemplo, más o menos así, rápidamente, a bote pronto. Motos así, engendros que se hicieron, por ejemplo, yo me acuerdo
vino el importador francés de Ducati de Husqvarna y de Cagiva, que era el grupo Cagiva, que metieron en una Mito 125 un motor de una Husqvarna de una 610, Stéphane Chambon. Y este tío pues arrasaba con esa moto y tal, ¿no? ¿Qué más? Pues no sé, como con chasis de viga, pues tipo como los de las NSR, por ejemplo las hileras también, pues con, ¿os acordáis del SP01? Se hicieron inventos y tal. Entonces, hubo un salto cualitativo en ese momento en el que las fábricas y determinados fabricantes, o lo que había entonces, que eran, ¿cómo deciros? Eran como preparadores, por decir una manera, pero que creaban sus propios chasis. O sea, era muy sofisticado. Entonces tenemos Bimota. Bimota hizo la BB1, que era con motor, el motor Rotax de BMW, ¿os acordáis? De la primera, pues no sé si se llamaba F600 o no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, era ese motor, era Rotax, que era el mismo de las primeras Aprilia también, y lo hizo un chasis. Luego, Gilera también se puso las pilas. Primero sacó la Gilera Saturno, la 500, ¿os acordáis? Para calle, pero luego hizo una versión para pista y luego ya por fin hizo algo súper especializado con un chasis de doble viga que venía de las SP01, de las Gileras SP01 de 125, que se llamó Puma, la Puma 600, era un motor de 600 que venía de las Northwest, de las motos de trail que había entonces. Bueno, llegaron incluso a ganar su categoría en el Rally Los Faraones con un 700 que llegaron a hacer, porque Bimota entonces cogió ese motor de 700 e hizo la GB1. ¿Vale? Bien, pues, ¿qué más? Por ejemplo, pues había posteriormente preparadores, por ejemplo, ingleses como Tickgraph, que utilizaban motores también de Yamaha y Rotax también. Ron Wood también utilizaba motores Rotax y hacía con sus propios chasis. Uno también que fue famosísimo fue el Team Team Galina montó con motores de la DRVIC 800, ¿os acordáis de la DRVIC 800? Con un chasis que hizo también doble viga especial y corrían con él. Era una auténtica pasada. Over, como os dije, Over hizo también un chasis específico para la Yamaha SRX 600, subida, bueno, es que lo bueno que había era, primero, no había reglamento. O sea, lo único prácticamente que decía el reglamento es que tenía que ser un solo cilindro. Y entonces todo lo demás era libre. Es un poco como pasaba con las carreras de Twin, la batalla de las Twin, que es coetánea del mismo tiempo. Y entonces había una libertad mecánica y de desarrollo técnico, o sea, no había límites. O sea, en ese momento yo creo que es una de las etapas más apasionantes que hay precisamente en la competición en motociclismo y en la ingeniería de la moto. Ya el sumum es, para mí por lo menos, es cuando llega Ducati y crea la Supermono, que es el cilindro delantero de un motor bicilíndrico de 4 válvulas, inyección, refrigerio por agua, le quita el cilindro trasero y deja el horizontal, hacen un sistema de equilibrado con una biela ciega, o sea, tiene una con pistón y una que hace así, que hace la función de equilibrado natural, ¿no? El Nova Más, para mí ya es el Nova. Empiezan en 500 y acabaron en 580 y pico. Empezaron en 550 y acabaron en 590. Porque creo que había en determinados momentos sí hubo una limitación de cilindrada y luego ya fue prácticamente libre, porque te digo, corrían los motores de 800 y llegaron a desarrollar hasta 800 monocilíndrico, por ejemplo, el Suzuki. España, por ejemplo, yo me acuerdo, yo entonces trabajaba, perdón, un poquito de té, y entonces trabajaba para el importador de Ducati y trajimos una Supermono para que corriera Xavi Arenas, creo que corrió 3 carreras, era un campeonato muy breve aquí. Además había muy poquita gente y ese sí que era artesanal todavía. O sea, te encontrabas gente con XTs o TT 600R, ¿os acordáis? La más puntera, la crossera endurera y tal, y corrían con manillar ancho, o sea, y tal, ¿no? Luego, por ejemplo, otra de las combinaciones típicas era un chasis de RGV 2,5 y meterle un motor de DRVIC. Entonces, por ejemplo, eso lo hizo Morillas, y Morillas ganó el campeonato creo que 2 años consecutivos con un motor 800 que andaba de cojones. En la época en la que estaba con el importador trajimos eso, la Supermono, que corrió 1 año y se acabó. Luego, posteriormente, cuando trabajé para Motorrad, que era concesionario, entre otros, de Ducati, Yamaha, y el jefe corría en el campeonato de monocilíndricas y corría con, ¿qué era? Pues creo que era un motor TT y luego al final con lo que era el XTZ 660, motor cojonudo, y del cual vamos a hablar ahora. El XTZ 660, que era monocilíndrico, 5 válvulas,
3 de admisión, 2 de escape, o sea, os digo, es que era la locura tecnológica en aquel momento. Y refrigerado por agua, carburación, y luego ocurrió que representábamos MZ, Muz, entonces era Muz, la Escorpión, no sé si os acordáis de la Escorpión, ganó el campeonato de España, y bueno, pues muy bien. Entonces, yo siempre me quedé con esa copla. Yo quería tener, de hecho es una lástima que no se haya intentado hacer en estos momentos ese sector de moto, que no lo hayan potenciado más, ¿no? Contando que con los tiempos con los que corren entre las mierdas ambientalistas, la banda de ñoños que hay, toda la normativa, y luego hubo un momento en que tú le planteabas a un tío, ¿tienes una monocilindria? No, a mí dame 4 cilindros, ande, dame burro grande, ¿no? Esa es la teoría de los normales. Y bueno, pues lamentablemente no ha podido ser. ¿Qué pasa ahora? Activamente por la normativa y todo lo que hay, pues ahora mismo todas esas motos que eran de aquella época no las puedes poner a circular en la calle, y es una pena porque puedes tener unos desarrollos bestiales. Por ejemplo, actualmente una moto que es la bomba es la Bitpilen 701, que es el famoso monocilíndrico de 701 de Husqvarna. Pues esa moto es la leche. O sea, esa moto, con 2 tonterías que la hagas, tienes una moto de pista acojonante. Bueno, ahora que estoy cayendo, claro, sí, lo que todo ha derivado ha sido el tema enduro, trail, pero lo que es la moto, digamos, de semimanillar, monocilíndrica, no encuentras ya. Bueno, total, que como yo ya estoy nostálgico y chocheando y tal, pues ya hacía tiempo que yo quería hacerme una monocilíndrica o una moto de rendimiento de carreras, y a ser posible intentar meterla a la calle. Bueno, volvemos a lo mismo. Como todos los chasis y tal, estás hablando de motos que son anteriores al 2000, 99, 2000, entonces no las puedes llevar a la... Bueno, y ya en la fecha que estamos, 2025 ya, prácticamente nos queda una semana, es imposible, no puedes hacerlas rodar, o sea, no te lo permite por la antigüedad, ¿no? Entonces, bueno, estas son las ventajas del mundo este moderno estupendísimo que vive. Entonces, os digo, tenía desde hace mucho tiempo y estuve viendo pues posibilidades de... Bueno, por eso, entre otras cosas, me hice Imatra. Era un proyecto hecho sobre una base de una XBR 500, que cuando empecé a hacerla, pues la hice súper atómica, ¿no? Era una moto que en teoría tenía que ir a pista y a la calle. Y bueno, ahora os paso unas fotos por aquí, lo vais viendo. Y bueno, tiene una preparación alucinante de motor. Es un paso de 500-600. Lleva árbol de levas que está rehecho por un especialista británico con especificaciones HRC de cuando las carreras de monocilíndricas. Bueno, todo hecho, la pasé a un solo amortiguador. Cuando terminé la moto, resulta que cambiaron unas cuantas reglas de homologación y la moto no era válida, con lo cual tuve que rehacerla, volver a poner 2 amortiguadores porque ya no admitían el cambio de número de amortiguadores, y cuando terminé empezó toda la mierda esta ambiental y tal, y entonces me encontré que la moto no podía ir a la calle. Así que la moto se ha quedado allí, digamos, para versión pista, entre comillas, durmiendo el sueño de los justos, y bueno, pues algún día pues la sacaremos o ya veremos qué hacemos con ella. Bueno, el caso es que ya con esta premisa dije, bueno, pues voy a hacerme una versión de pista de verdad. Siempre me ha gustado mucho, además, hay una moto que siempre me ha encantado, que es la SZR 660, y no es precisamente porque sea bonita, sino por lo que es decir, no sé si lo sabéis, el SZR60, que lo habéis adivinado, es el proyecto que vamos a hacer ahora y que vamos a iniciar. Sound of Single, SOS es base SZR660. Esta moto es una virguería que se hizo en aquella época, que le hizo Yamaha Belgarda, o sea, Yamaha Italia. Si sabéis que Yamaha tiene, digamos, varios puntos de fabricación en el mundo, y uno de ellos, como Yamaha USA, pues uno de ellos es Yamaha Italia, ¿no? Tiene un centro de diseño también en Holanda, Yamaha Holanda, pero prácticamente los que parten el bacalao y que han llegado a sacar modelos nuevos, ellos, modelos propios, es Yamaha Belgarda. Y este es uno de ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron el chasis de una TZR 125, que es la que se llama Belgarda, porque es la italiana, ¿vale? No tiene nada que ver con la japonesa. El chasis es, bueno, prácticamente calcado, pero luego todo el desarrollo de la moto no tiene nada que ver. Bueno, pues entonces cogieron un chasis de la TZR 125 Belgarda y le metieron el motor XTZ 660, refrigerado agua, 5 válvulas, carburación. Y luego la vistieron con un diseñador, no debía ser italiano, o ese día estaba un poco bolinga, porque madre de Dios la que montaron, ¿no? Bueno, se parece un poco, el frontal parece un poco el de la Thunder Ace, y no sé, yo creo que ese día se empachó de pizza y se puso de Chianti hasta la bola, o de Spritz, mejor.
Bueno, el caso es que lo que vale realmente la moto, tú quitas toda la carrocería y tienes una auténtica moto de pista. La horquilla, la horquilla es italiana, creo que es Marzocchi, no lo sé, pero bueno, regulable de puta madre. Discos Brembo 320, lleva el mismo equipo de frenos que una Ducati. Llantas Brembo, también 3 palos. Bueno, no le falta nada. Suspensión hecha, pero vamos, de lujo. Y bueno, es un bombón de moto. Es un bombón de moto. Es una moto que, por ejemplo, en España debía venir muy poco. Y además llegó en un momento tarde. Y llegó a un país donde nunca se ha tenido ni puta idea de motos. O sea, llegó tarde y mal. Y entonces no le gustó a nadie. ¿Cómo ibas a coger una moto que además costaba un riñón? ¿Qué hacías con ella? ¿Qué hacías con ella? Bueno, entre otras cosas, irte a la montaña y follarte a toda la banda en la subida, por ejemplo. O irte a unas rutitas reviradas de verdad. Bueno, pero esto siempre ha sido el debate entre la moto potente y tal y cual, y la moto con la potencia justa y tal y cual. Bueno, el caso es que no llegó tarde. Esto es un poco el caso también que pasó con la Supermono de Ducati. Cuando yo trabajaba en Ducati, de pronto fábrica nos preguntó un estudio de mercado, efectivamente, y nos dijo, bueno, vamos a sacar la Supermono porque pensaron sacar la Supermono a la calle. Y entonces dijeron, mira, el precio va a ser alrededor, pero eran pesetas, era una barbaridad. Para que tengáis una comparación, iba a costar un poquito menos que una Ducati 916. Un poquito menos, ¿eh? O sea, era cara. Ahora, la bomba. Te prometía, pues eso, daba prácticamente 60 caballos, serie, y el peso iba a estar alrededor de los 140 kilos. 130 y 140. Un aparato. Y bueno, y esa estética. Hicimos un pequeño estudio de mercado y no llegamos ni a 10. Nadie la quería. Pero bueno, en ese caso sí que nos globalizamos porque no sacaron ni en Francia, ni en Italia, ni en Gran Bretaña. Llegaron a sacar lo mínimo para hacer una tirada comercial. Que luego ya ves que hicieron series limitadas, por ejemplo, de varias motos que eran de 1500, 1000, entre 1000 y 2000 y tal, ¿no? Bueno, pues no llegaron ni siquiera a hacer una tirada limitada y nos quedamos sin Supermono. Bueno, pues nada, volvemos al tema. Yo siempre he querido hacer esta moto. Entonces, ya en un primer momento, ya me monté la película, me compré un chasis, la empecé a comprar a trozos, porque no la encontraba entera. Compré un chasis, compré una MZ, una Muz, que se llama Bulldog, se llamaba, que era una moto que encontré en el Wallspops, que estaba... La tenía un tío en Cataluña, matrícula sueca, pero estaba en su campo, la utilizaba para moverse, para ir a la huerta. No tenía ni documento ni nada y yo me la pillé y la desguacé, pillé el motor y tal. Iba pillando todo a cachos. Pero bueno, en ese momento tenía demasiados frentes abiertos y al final no continué con el proyecto y al final lo vendí todo. Bueno, pues un día ojeando, esto es antiguo, ¿no? Ahora ya no se ojea, ahora se hace así, ¿no? Pero bueno, otra vez el Wallace. Pues veo en el Wallace una moto entera, una SZR, que este hombre había hecho lo que yo quería hacer, es decir, ya la había convertido para pista. Tenía un carenado de TZ, un colín de TZR 2,5, no me acuerdo, del 89-90, y sobre todo, lo más importante, la moto tenía un depósito de una TZR 125 Belgarda, auténtico, puesto ya. Bueno, le llamé, vamos, tardé 0, en llamarle, y estuvimos chafardeando un poquito y tal, y ya me fui en tren, y llegué, vi la moto, me la arrancó, la escuché, puta madre, me contó su vida, la moto había tenido una vida bastante azarosa, de pronto apareció, la pillé en Jerez de la Frontera, y la moto había tenido una vida un poco azarosa, había pertenecido a un policía municipal, yo sabía que hubo una partida de motos de estas que acabaron en policía municipal, entonces yo no sabía si esta moto era una moto de la policía municipal, parece ser al final que no. La moto al final la dieron de baja, no tiene ni papeles ni nada, pero bueno, era cuando la podías dar de baja y la podías guardar, porque ahora cuando la das de baja la tienes que destruir. Si es una baja por achatarramiento, no puedes darla de baja y quedártela, ¿de acuerdo? Perdón, de baja momentánea, pero tienes que estar pagando la baja. Antes tú la dabas de baja, te la quedabas en casa y esa moto desaparecía. Punto, y ya está. Y luego hacías lo que querías con ella. Bueno, el caso es que pues llegué a un acuerdo con él y me la traje y empecé. Y bueno, tenía muy claro qué es lo que quería hacer. De lo que había en la moto, lo único que me quedé fue el depósito
y todo lo demás lo vendí porque no me gustaba. Tenía otra idea para la moto, que lo iréis viendo en esta serie nueva del Making of Sound of Single, este requisite, y ya veréis. La idea es, voy a hacer un pequeño homenaje a un gran piloto español, a Juan Carriga. A Joan Carriga, tío fantástico, piloto y además muy querido por nosotros los ducatistas, ha hecho auténticas gestas también con Ducati, bueno, ha hecho gestas con todo. Es un homenaje a él y a una de sus motos. Y no os digo más para que sigáis la serie. Espero que la disfrutéis. Chao. Que le deis el like y que os suscribáis, ¿eh? Malditos roedores.